¿Qué harías si supieras que el rapto de la iglesia ocurrirá en menos de 2 semanas? Esta pregunta está sacudiendo el mundo cristiano en este momento, mientras un hombre llamado hermano Joshua proclama con absoluta certeza que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia el 27 de septiembre de 2025. Sus palabras han encendido una tormenta de controversia que divide congregaciones, familias y comunidades enteras de creyentes. En estos tiempos proféticos donde vemos guerras y rumores de guerras multiplicándose, terremotos en diversos lugares, señales en el cielo y la maldad del hombre llegando a límites inimaginables, millones de cristianos buscan desesperadamente respuestas en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos advierte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y ciertamente estamos presenciando el cumplimiento profético ante nuestros ojos. El hermano Joshua afirma haber recibido una revelación directa del Espíritu Santo, señalando específicamente el 27 de septiembre como el día del arrebatamiento de la iglesia, y su mensaje ha resonado en los corazones de aquellos que anhelan escapar de la tribulación venidera. Pero aquí está el dilema fundamental que enfrentamos. ¿Puede un hombre conocer lo que el mismo Cristo declaró que solo el Padre conoce? Las Escrituras son claras cuando Jesús mismo dijo en Mateo 24:36 que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo. Este es el momento crítico donde debemos escudriñar las Escrituras como los bereanos, probando todo espíritu, porque el enemigo siempre ha usado el engaño para confundir al pueblo de Dios. Lo que está en juego no es solo una fecha en el calendario, sino la integridad del Evangelio, la fe de los creyentes débiles y el testimonio de la Iglesia ante un mundo que observa con escepticismo cada movimiento del cristianismo. Amados hermanos y hermanas, antes de continuar con esta revelación crucial, los invito a dejar sus peticiones de oración en los comentarios. La Biblia nos dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho, y en estos tiempos finales necesitamos más que nunca estar unidos en oración y súplica. Vamos a orar juntos por discernimiento, por sabiduría divina y por todos aquellos que están confundidos por estas proclamaciones. La oración es nuestra arma más poderosa contra las artimañas del enemigo, y cuando el pueblo de Dios ora, los cielos se mueven. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like para que alcance a más personas que necesitan escuchar la verdad bíblica, y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación profética que Dios nos está mostrando en estos últimos días. El mundo cristiano está experimentando una sacudida sin precedentes en estos momentos cruciales de la historia. Un hombre conocido como el hermano Joshua ha proclamado algo que ha dividido iglesias, familias y comunidades enteras de creyentes alrededor del planeta. Con una convicción que estremece hasta los cimientos de la fe tradicional, este predicador asegura que el rapto de la iglesia ocurrirá exactamente el 27 de septiembre del año 2025. No es una sugerencia, no es una posibilidad, no es una interpretación más de las profecías bíblicas. Es una declaración absoluta que ha encendido los corazones de millones, mientras otros millones la rechazan con igual fervor. Las redes sociales explotan con debates acalorados, los púlpitos resuenan con sermones a favor y en contra, y los creyentes comunes se encuentran atrapados en medio de una tormenta espiritual que amenaza con redefinir todo lo que creían saber sobre los últimos tiempos. La proclamación del hermano Joshua no surgió de la nada. Según sus propias palabras, durante meses resistió compartir lo que afirma haberle sido revelado directamente por el Espíritu Santo. Cuenta que durante 3 noches consecutivas de ayuno y oración intensa, recibió visiones tan vívidas que no podía distinguirlas de la realidad. En estas visiones, seres angelicales le mostraban repetidamente la misma fecha mientras le explicaban que los tiempos de la paciencia divina habían llegado a su fin. La maldad del mundo, le dijeron, había sobrepasado incluso los días anteriores al diluvio de Noé. Las señales estaban por todas partes para quien quisiera verlas. Guerras y rumores de guerra se multiplicaban exponencialmente. Israel, el reloj profético de Dios,
enfrentaba amenazas existenciales desde todos los frentes. Los terremotos sacudían lugares donde nunca antes habían ocurrido. Las señales en el sol, la luna y las estrellas se manifestaban con una frecuencia que los astrónomos no podían explicar. Los corazones de los hombres desfallecían de temor por las cosas que venían sobre la tierra. Pero aquí es donde la controversia alcanza su punto máximo de intensidad. Las Sagradas Escrituras, la autoridad final para todo creyente verdadero, contienen palabras pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo, que parecen contradecir directamente cualquier intento de establecer una fecha específica para su regreso. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, Jesús declaró con claridad meridiana que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Esta declaración no fue casual ni secundaria. Fue parte de su discurso más extenso sobre los acontecimientos del fin, pronunciado en respuesta directa a la pregunta de sus discípulos sobre cuándo sucederían estas cosas. Si el Hijo de Dios mismo, en su humanidad, declaró no conocer el momento exacto, la pregunta que surge como un trueno en la conciencia de cada creyente es devastadora en su simplicidad. ¿Cómo puede un hombre mortal, por más ungido que se considere, afirmar conocer lo que Cristo dijo desconocer? El hermano Joshua responde a esta objeción fundamental con un argumento que ha convencido a muchos y escandalizado a otros tantos. Sostiene que cuando Jesús pronunció esas palabras, efectivamente el tiempo no había sido revelado porque no era el momento apropiado. Pero ahora, en los últimos días de los últimos días, Dios está derramando su Espíritu de manera especial sobre sus siervos escogidos, revelándoles misterios que estuvieron ocultos por generaciones. Cita el libro del profeta Daniel donde se habla de sellar las palabras hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Argumenta que estamos viviendo precisamente en ese tiempo donde los sellos están siendo rotos y los misterios revelados. Sus seguidores señalan que Dios siempre advirtió a su pueblo antes de los juicios mayores. Advirtió a Noé antes del diluvio. Advirtió a Lot antes de la destrucción de Sodoma. Advirtió a los cristianos del primer siglo antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70. ¿Por qué sería diferente ahora con el acontecimiento más importante de la historia desde la resurrección de Cristo? Los efectos de esta proclamación en el mundo cristiano han sido sísmicos. Iglesias que durante décadas mantuvieron una unidad inquebrantable, ahora se encuentran fracturadas. Pastores que enseñaron durante años que nadie podía conocer el día ni la hora enfrentan congregaciones donde la mitad de los miembros han abrazado la fecha del 27 de septiembre con una convicción que raya en el fanatismo. Algunos han dejado sus trabajos, vendido sus propiedades, cancelado planes a largo plazo. Otros continúan con sus vidas normales pero con un ojo constantemente en el calendario, contando los días que faltan. Las redes sociales se han convertido en campos de batalla teológicos, donde versículos bíblicos vuelan como proyectiles de un lado a otro. Unos acusan a los seguidores del hermano Joshua de ser engañados por un falso profeta. Otros acusan a los escépticos de ser como las vírgenes insensatas de la parábola, no preparadas para la venida del novio. Lo más impactante de todo este fenómeno es la transformación radical que está ocurriendo en las vidas de miles de personas. Pecadores empedernidos que nunca mostraron interés en las cosas espirituales, de repente están llorando en los altares, clamando por perdón. Matrimonios al borde del divorcio están reconciliándose, perdonándose ofensas de años. Adictos están abandonando sus vicios de la noche a la mañana sin síndrome de abstinencia. Ateos militantes están confesando a Cristo como Señor y Salvador. Es como si el simple anuncio de una fecha específica hubiera creado una urgencia espiritual que años de predicación tradicional no lograron generar. Los defensores de la profecía señalan estos frutos como evidencia de que el Espíritu Santo está respaldando el mensaje. Los críticos argumentan que el miedo y la manipulación emocional también pueden producir cambios temporales de conducta
que no representan una verdadera conversión. La historia está llena de ejemplos de movimientos religiosos que produjeron gran fervor inicial, solo para terminar en desilusión y apostasía cuando sus predicciones fallaron. La figura del hermano Joshua merece un análisis profundo, porque no encaja en el molde típico del predicador sensacionalista que busca fama y fortuna. Quienes lo conocieron antes de sus proclamaciones proféticas lo describen como un hombre sencillo, dedicado al estudio de las Escrituras y al servicio discreto en su comunidad local. No tenía ministerio televisivo, no vendía libros, no organizaba conferencias multitudinarias. Era simplemente un creyente comprometido que dirigía un pequeño grupo de estudio bíblico en su hogar. Según su propio testimonio, las revelaciones que recibió lo aterrorizaron inicialmente. Pasó semanas rogándole a Dios que enviara a otro, que escogiera a alguien con más credenciales, más preparación teológica, más plataforma ministerial, pero las visiones se intensificaban cada vez que intentaba ignorarlas. Comenzó a experimentar lo que describe como un fuego en sus huesos, similar al que experimentó el profeta Jeremías cuando intentó callar el mensaje de Dios. No podía comer, no podía dormir, no podía funcionar normalmente hasta que finalmente cedió y comenzó a compartir lo que había recibido. El mensaje completo del hermano Joshua va más allá de simplemente anunciar una fecha. Habla de una convergencia de señales proféticas que nunca antes en la historia habían coincidido de manera tan precisa. Señala las lunas de sangre que han aparecido en las fiestas judías, los eclipses solares sobre naciones específicas mencionadas en las profecías bíblicas, el resurgimiento de antiguos imperios bajo nuevas formas, la tecnología que por primera vez hace posible la marca de la bestia descrita en Apocalipsis, la apostasía generalizada dentro de las iglesias que abrazan doctrinas contrarias a la palabra de Dios, el surgimiento de una religión mundial única, los preparativos para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Todo esto, argumenta, no son coincidencias aisladas, sino piezas de un rompecabezas profético que Dios está armando ante nuestros ojos. Amados, sé que muchos de ustedes están sintiendo el peso de estas palabras en sus corazones en este momento. Algunos están experimentando esperanza, otros confusión, quizás algunos hasta temor. Quiero que sepan que no están solos en este camino de búsqueda de la verdad. Si el Espíritu Santo está hablándole a tu corazón ahora mismo, si sientes esa inquietud sagrada que no te deja en paz, te invito a que seas parte de esta familia que estamos construyendo aquí. No te pido que simplemente te suscribas a un canal más. Te invito a unirte a una comunidad de creyentes que juntos estamos escudriñando las Escrituras, orando fervientemente y preparándonos para lo que viene. Deja tu testimonio en los comentarios. Comparte lo que Dios está haciendo en tu vida en estos días proféticos. Tu historia puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna revelación que Dios nos está mostrando en estos tiempos finales. Los teólogos y eruditos bíblicos han respondido a las proclamaciones del hermano Joshua con una mezcla de alarma y frustración. Seminarios respetados han emitido declaraciones oficiales advirtiendo contra los peligros del establecimiento de fechas para el rapto. Citan no solo las palabras de Jesús en Mateo 24, sino también sus advertencias en Hechos capítulo 1, versículo 7, donde dice que no nos toca conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recuerdan a los creyentes la larga y vergonzosa historia de predicciones fallidas que han plagado al cristianismo a través de los siglos, desde los montanistas del segundo siglo hasta los milleritas del 19, desde las múltiples predicciones fallidas de los testigos de Jehová hasta el fiasco del 88 razones por las que el rapto será en 1988. Cada vez que alguien ha puesto fecha al regreso de Cristo, el resultado ha sido el mismo: desilusión, apostasía y burla del mundo incrédulo. Pero los seguidores del hermano Joshua tienen respuestas para cada objeción. Argumentan que todos esos fracasos anteriores fueron necesarios para preparar el escenario para la revelación verdadera. Señalan que en la parábola de las 10 vírgenes,
cuando el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Los falsos alarmas del pasado, dicen, han creado una generación de creyentes dormidos que no esperan realmente el regreso de Cristo. Pero ahora, en el momento crucial de la historia, Dios está sonando la trompeta final de advertencia. Citan 2 de Pedro capítulo 3, donde habla de los burladores de los últimos días que dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio. Estos burladores, argumentan, incluyen a muchos dentro de la misma iglesia que se han vuelto tan escépticos de las profecías que rechazarían la verdadera advertencia cuando finalmente llegara. El aspecto más perturbador de toda esta situación es el efecto que está teniendo en los creyentes más vulnerables. Hay informes de personas con problemas de salud mental que han dejado de tomar sus medicamentos, convencidas de que no los necesitarán después del 27 de septiembre. Padres que han sacado a sus hijos de la escuela, argumentando que la educación es irrelevante si el rapto es inminente. Personas que han vaciado sus cuentas de ahorro y donado todo a ministerios que promueven la profecía. Algunos han terminado relaciones, cancelado bodas, rechazado tratamientos médicos necesarios. Los consejeros cristianos están reportando un aumento dramático en casos de ansiedad y depresión relacionados con la fecha. Algunos creyentes viven en un estado de pánico constante, aterrorizados de que no están lo suficientemente preparados, de que serán dejados atrás, de que sus seres queridos no convertidos enfrentarán la tribulación. El análisis bíblico profundo de esta situación nos lleva inevitablemente al corazón mismo de la escatología cristiana. La doctrina del rapto, también conocida como el arrebatamiento de la iglesia, encuentra su fundamento principal en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo describe cómo el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta promesa gloriosa ha sido la esperanza bendita de la Iglesia durante 2000 años. Cada generación de cristianos ha vivido con la expectativa de que podría ser la que experimente este evento sobrenatural. Pero la sabiduría divina mantuvo el momento exacto oculto, creando una tensión santa entre la inminencia y la incertidumbre que ha mantenido a la Iglesia vigilante a través de los siglos. El hermano Joshua argumenta que su revelación no contradice las Escrituras, sino que las complementa. Señala que Jesús dijo que nadie conocía el día ni la hora, usando el tiempo pasado, no que nadie conocería jamás. Argumenta que así como Juan recibió la revelación del Apocalipsis, información que no estaba disponible para los creyentes anteriores, Dios puede revelar nueva información profética en los últimos días. Cita Amós 3:7 que dice, que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sus seguidores han desarrollado elaborados estudios sobre los patrones numéricos en la Biblia, las fiestas judías, los ciclos de jubileo, todos aparentemente convergiendo en el 27 de septiembre de 2025. Hablan de señales en los cielos, alineaciones planetarias, cometas, todo interpretado como confirmación divina de la fecha revelada. Sin embargo, los estudiosos serios de la Biblia señalan múltiples problemas teológicos con estas interpretaciones. Primero, el principio hermenéutico fundamental de que la Escritura interpreta la Escritura. Si una interpretación contradice una declaración clara y directa de Jesús, entonces la interpretación debe ser incorrecta, no la declaración de Cristo. Segundo, el contexto completo del discurso del Monte de los Olivos enfatiza repetidamente la necesidad de vigilancia constante, precisamente porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta incertidumbre no es un defecto en el plan de Dios, sino una característica diseñada para mantener a la Iglesia
en un estado perpetuo de preparación. Tercero, la historia de las falsas predicciones demuestra que el espíritu humano es propenso al engaño en estas materias. Muchos de los que hicieron predicciones fallidas en el pasado eran personas sinceras, devotas, que genuinamente creían haber recibido revelación divina. La cuestión de los frutos espirituales que aparentemente está produciendo esta profecía es particularmente compleja. Es innegable que muchas personas están experimentando un despertar espiritual genuino. Las conversiones parecen reales, las reconciliaciones son conmovedoras, el fervor por la evangelización es palpable, pero los críticos señalan que el fin no justifica los medios. Si estas conversiones están basadas en una falsedad, ¿qué pasará con la fe de estos nuevos creyentes cuando el 28 de septiembre amanezca como cualquier otro día? La historia muestra que muchos de los que llegaron a la fe a través de predicciones sensacionalistas posteriormente abandonaron el cristianismo por completo cuando las predicciones fallaron. El daño a largo plazo puede superar con creces cualquier beneficio temporal. La respuesta pastoral a esta crisis requiere una sabiduría extraordinaria. Los pastores fieles se encuentran en una posición imposible. Si denuncian la profecía demasiado fuertemente, corren el riesgo de ser vistos como los fariseos que rechazaron a Jesús, líderes religiosos ciegos que no pueden discernir los tiempos. Si la abrazan y resulta falsa, habrán conducido a sus ovejas al precipicio de la desilusión. Muchos han optado por un camino intermedio, enfocándose en la preparación espiritual, sin endorsar ni condenar específicamente la fecha. Predican sobre la necesidad de estar listos siempre, de vivir cada día como si fuera el último, de mantener las lámparas llenas de aceite sin importar cuándo llegue el novio. Este enfoque, aunque diplomático, a menudo no satisface a ninguno de los bandos y puede resultar en una congregación aún más dividida. El impacto en las familias cristianas ha sido devastador en muchos casos. Esposos y esposas que compartieron la misma fe durante décadas ahora se encuentran en lados opuestos de esta división. Padres creyentes en la profecía luchan con hijos adultos escépticos que temen por la salud mental de sus padres. Abuelos que vendieron sus casas para prepararse para el rapto son vistos con preocupación por familias que temen quedar responsables de su cuidado cuando la profecía falle. Las reuniones familiares que antes eran ocasiones de gozo, ahora están cargadas de tensión. Algunos han cortado comunicación completamente, incapaces de soportar el conflicto constante. Los consejeros matrimoniales cristianos reportan un aumento sin precedentes en parejas buscando ayuda para navegar estas aguas turbulentas. La dimensión global de este fenómeno revela patrones fascinantes y perturbadores. En América Latina, donde el pentecostalismo y el carismatismo tienen profundas raíces, la profecía del hermano Joshua ha encontrado terreno especialmente fértil. Mega iglesias en Brasil, Colombia y México reportan asistencias récord, mientras los pastores luchan por responder a la sed espiritual despertada por el anuncio. En África, donde la cosmovisión espiritual es más receptiva a revelaciones y visiones sobrenaturales, comunidades enteras se han movilizado en preparación para el rapto. Vigilias de oración que duran días enteros, ayunos colectivos masivos, campañas evangelísticas frenéticas para alcanzar a los perdidos antes de que sea demasiado tarde. En contraste, en Europa y Norteamérica, donde el cristianismo institucional domina, la respuesta ha sido más escéptica, aunque bolsones de creyentes fervientes han abrazado la profecía con igual intensidad. Los medios de comunicación secular han encontrado en esta historia una mina de oro de contenido sensacionalista. Documentales, reportajes especiales, debates televisados, todos explorando lo que llaman el fenómeno de la histeria del rapto. Psicólogos y sociólogos son invitados a explicar por qué las personas son susceptibles a este tipo de creencias. Hablan de disonancia cognitiva, de pensamiento grupal, de la necesidad humana de certeza en tiempos de incertidumbre. Los presentadores de noticias apenas pueden ocultar su desdén mientras entrevistan a creyentes que han reorganizado sus vidas enteras alrededor del 27 de septiembre.
El mundo observa con una mezcla de fascinación y burla, mientras el cristianismo parece desgarrarse desde adentro. Para muchos no creyentes, esto confirma sus prejuicios sobre la religión como una fuerza irracional y divisiva en la sociedad. Queridos hermanos, sé que muchos de ustedes están atravesando momentos difíciles con sus familias, con sus iglesias, incluso con su propia fe, mientras procesamos todo esto juntos. Quiero que sepan que este espacio es un refugio donde podemos buscar la verdad sin temor, donde podemos hacer preguntas difíciles y explorar las Escrituras con sinceridad. No estamos aquí para juzgarnos unos a otros, sino para fortalecernos mutuamente en estos tiempos confusos. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, únete a nuestra familia espiritual. No es solo hacer clic en suscribirse, es decidir caminar juntos en este viaje hacia la verdad. Comparte tu historia en los comentarios. Cuéntanos cómo estás viviendo estos días. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Tus palabras pueden ser el bálsamo que otro hermano herido necesita escuchar hoy. Y si conoces a alguien que está luchando con estas cuestiones, comparte este video con ellos. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos discernir los tiempos. Juntos podemos prepararnos para lo que viene, sea cuando sea que venga. El aspecto económico de esta situación no puede ser ignorado. Mientras algunos acusan al hermano Joshua de buscar beneficio financiero, él ha mantenido consistentemente que no acepta donaciones y que sus videos y mensajes están disponibles gratuitamente. Sin embargo, un ecosistema completo de oportunistas ha surgido alrededor de la profecía. Vendedores de libros sobre el rapto, seminarios de preparación con costos exorbitantes, paquetes de supervivencia para los que quedan atrás, todos capitalizando el miedo y la expectativa generados. Iglesias que abrazan la profecía han visto sus ofrendas aumentar dramáticamente mientras los creyentes dan generosamente, convencidos de que no necesitarán su dinero después del 27 de septiembre. Ministerios en línea que promueven la fecha han experimentado un crecimiento explosivo en seguidores y apoyo financiero. Esta comercialización del Apocalipsis añade otra capa de complejidad moral a una situación ya de por sí complicada. La preparación espiritual que está ocurriendo, independientemente de la veracidad de la profecía, presenta un fenómeno digno de estudio profundo. Personas que llevaban años en tibieza espiritual están redescubriendo la pasión por Dios. Estudios bíblicos que languecían con poca asistencia ahora están desbordados. La oración, que para muchos era una rutina mecánica, se ha convertido en una comunicación desesperada y genuina con el divino. El perdón está fluyendo donde el resentimiento reinó por décadas. Deudas están siendo perdonadas, enemistades reconciliadas, confesiones hechas. Es como si la proximidad de una fecha específica hubiera creado una urgencia que la predicación general sobre el regreso de Cristo nunca logró. Esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la motivación espiritual y si el temor, aunque sea basado en una premisa potencialmente falsa, puede producir transformación genuina. Los líderes denominacionales se encuentran en una encrucijada histórica. Algunas denominaciones han emitido declaraciones oficiales denunciando la profecía como herejía y advirtiendo a sus miembros contra ella. Otras han adoptado una postura más neutral, enfatizando la importancia de la preparación espiritual sin comentar específicamente sobre la fecha. Unas pocas han abrazado abiertamente la posibilidad de que Dios esté revelando algo nuevo. Esta falta de consenso entre el liderazgo ha creado un vacío que los creyentes comunes están llenando con sus propias interpretaciones y decisiones. La autoridad tradicional de las estructuras eclesiásticas está siendo desafiada como nunca antes, mientras los individuos reclaman revelación directa y rechaza la mediación institucional. El estudio detallado de las Escrituras revela la complejidad del tema del conocimiento profético y los tiempos finales. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos un patrón consistente donde Dios revela algunos aspectos de sus planes mientras mantiene otros ocultos.
Daniel recibió visiones detalladas sobre los reinos futuros, pero se le dijo que sellara las palabras hasta el tiempo del fin. Juan recibió el Apocalipsis con instrucciones específicas de no sellar las palabras de la profecía, porque el tiempo estaba cerca. Pero en ningún lugar de las Escrituras encontramos un precedente de Dios revelando la fecha exacta de la segunda venida, después de que Cristo explícitamente declarara que solo el Padre la conocía. Este silencio no es accidental, sino intencional, diseñado para mantener a cada generación de creyentes en un estado de expectativa vigilante. Los defensores del hermano Joshua han desarrollado interpretaciones creativas para reconciliar su profecía con las Escrituras. Argumentan que cuando Jesús dijo que nadie conocía el día ni la hora, se refería específicamente al día y la hora exactos, no necesariamente a la temporada o el período general. Señalan que Pablo les dijo a los tesalonicenses que ellos no estaban en tinieblas para que aquel día los sorprendiera como ladrón. Interpretan esto como una indicación de que los creyentes iluminados podrían conocer el tiempo aproximado. También citan las palabras de Jesús sobre la higuera, que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Israel, argumentan, es la higuera, y su renacimiento como nación en 1948 comenzó la última generación. Con cálculos basados en la duración bíblica de una generación, llegan a conclusiones que parecen apoyar la fecha del hermano Joshua. Sin embargo, estos argumentos requieren saltos interpretativos que muchos eruditos consideran injustificados. La hermenéutica sólida, el arte y la ciencia de la interpretación bíblica, requiere que las interpretaciones oscuras o complejas sean juzgadas a la luz de las declaraciones claras y directas. La declaración de Jesús sobre no conocer el día ni la hora no es oscura ni ambigua, es directa y clara. Además, el contexto completo de su discurso enfatiza repetidamente la vigilancia precisamente porque el tiempo es desconocido. Si el propósito era que eventualmente el tiempo fuera revelado, todo el énfasis en la vigilancia constante perdería sentido. La parábola del siervo fiel y el infiel en Mateo 24 ilustra esto perfectamente. El siervo infiel es el que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Pero el siervo fiel es el que permanece trabajando fielmente sin saber cuándo regresará su Señor. El fenómeno de las señales y confirmaciones que muchos creyentes reportan experimentar requiere un análisis cuidadoso. Sueños sobre el 27 de septiembre, visiones de ángeles, palabras proféticas, sensaciones físicas interpretadas como confirmación del Espíritu Santo. La validez de estas experiencias espirituales es un tema complejo que divide incluso a los teólogos carismáticos y pentecostales. Algunos argumentan que en los últimos días, tal como profetizó Joel y confirmó Pedro en Pentecostés, los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Estas manifestaciones sobrenaturales serían parte del derramamiento final del Espíritu antes del día grande y terrible del Señor. Otros advierten que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y que no toda experiencia sobrenatural proviene de Dios. El discernimiento espiritual nunca ha sido más crucial que en estos momentos de confusión generalizada. La preparación práctica que muchos están haciendo revela las diferentes interpretaciones sobre lo que significa estar listo para el rapto. Algunos se enfocan exclusivamente en la preparación espiritual: oración, ayuno, lectura bíblica, reconciliación, evangelismo. Otros han tomado medidas prácticas extremas, dejando instrucciones detalladas para los familiares no creyentes que quedarán atrás, preparando despensas de alimentos para los que enfrentarán la tribulación, incluso grabando videos de despedida. Hay quienes han organizado sus asuntos financieros para facilitar las cosas a los que quedan, mientras otros han gastado todos sus ahorros creyendo que no los necesitarán. Esta diversidad de respuestas refleja la falta de enseñanza clara sobre qué significa realmente estar preparado para el encuentro con Cristo. El impacto en la evangelización ha sido extraordinario. Creyentes que nunca antes compartieron su fe
Ahora están urgentemente tratando de alcanzar a familiares y amigos perdidos. Las calles se han llenado de predicadores advirtiendo sobre el juicio venidero. Las redes sociales están inundadas de mensajes evangelísticos, videos de testimonios, llamados al arrepentimiento. Algunos no creyentes, impactados por la sinceridad y urgencia de sus amigos cristianos, han comenzado a considerar seriamente el Evangelio. Otros se han endurecido aún más, hartos del bombardeo constante de mensajes apocalípticos. La efectividad a largo plazo de esta evangelización, motivada por una fecha específica, es cuestionable. Si la profecía falla, ¿cuántos de estos nuevos interesados en el Evangelio lo rechazarán permanentemente, sintiéndose engañados o manipulados? La responsabilidad pastoral en medio de esta crisis no puede ser subestimada. Los pastores fieles que genuinamente aman a sus ovejas se encuentran navegando aguas traicioneras sin mapa ni brújula. Cada palabra desde el púlpito es analizada, cada sermón interpretado a través del lente de la profecía del 27 de septiembre. Algunos pastores han reportado amenazas de miembros que los acusan de ser lobos con piel de oveja por no abrazar la revelación. Otros han visto sus ministerios de décadas destruirse en semanas, mientras las congregaciones se dividen irreconciliablemente. La presión psicológica sobre estos líderes es inmensa. Deben mantener su integridad bíblica mientras pastorean a ovejas que están siendo arrastradas en direcciones opuestas por vientos de doctrina contradictorios. Los testimonios de transformación continúan multiplicándose a medida que nos acercamos a la fecha. Un narcotraficante convertido en evangelista, una prostituta que abandonó las calles para servir en un ministerio de mujeres, un ejecutivo corrupto que devolvió millones robados y ahora vive en simplicidad voluntaria. Estas historias son innegablemente poderosas y conmovedoras. Pero los escépticos señalan que conversiones dramáticas han ocurrido a través de la historia del cristianismo, sin necesidad de fechas específicas para el rapto. El Evangelio mismo, predicado en el poder del Espíritu Santo, siempre ha tenido el poder de transformar vidas radicalmente. La pregunta inquietante es si estas conversiones son genuinas obras del Espíritu o respuestas emocionales temporales al miedo y la presión social. El hermano Joshua mismo ha mantenido un perfil relativamente bajo considerando la magnitud del movimiento que ha iniciado. No ha formado una organización, no vende productos, no hace giras de conferencias. Sus videos continúan siendo simples, grabados en lo que parece ser su hogar, sin producción elaborada ni efectos especiales. Esta simplicidad ha sido interpretada por sus seguidores como evidencia de su autenticidad. Un verdadero profeta, argumentan, no buscaría beneficio personal ni fama. Sus críticos sugieren que esta aparente humildad podría ser una estrategia calculada para ganar credibilidad, o alternativamente, una manera de evitar responsabilidad legal cuando la profecía falle. La verdadera motivación en su corazón solo Dios la conoce, pero las consecuencias de sus palabras son indiscutiblemente reales y de largo alcance. La comunidad teológica académica ha observado con alarma cómo esta situación ha expuesto la superficialidad del conocimiento bíblico en muchas iglesias. Creyentes que asisten a servicios durante años no pueden articular las doctrinas básicas de la fe, ni aplicar principios hermenéuticos simples para evaluar la validez de la profecía. Esta crisis ha revelado el fracaso de muchas iglesias en equipar a sus miembros con las herramientas necesarias para discernir la verdad del error. El entretenimiento ha reemplazado a la educación, la emoción a la exposición bíblica, la experiencia a la exégesis. El resultado es una generación de cristianos vulnerables a cualquier viento de doctrina que venga envuelto en lenguaje espiritual y acompañado de señales aparentes. Los efectos psicológicos en los niños criados en hogares que han abrazado la profecía son particularmente preocupantes. Niños que deberían estar enfocados en su educación y desarrollo normal están siendo sometidos a una presión emocional extraordinaria.
Algunos reportan pesadillas sobre ser dejados atrás. Otros muestran signos de ansiedad severa, incapaces de disfrutar actividades normales de la infancia, porque el mundo podría terminar en días. Adolescentes están tomando decisiones imprudentes, abandonando planes universitarios, terminando relaciones, porque ¿para qué invertir en un futuro que no existirá? Los consejeros escolares están viendo un aumento alarmante en problemas de comportamiento y emocionales relacionados con la ansiedad apocalíptica. El daño potencial a toda una generación de jóvenes cristianos podría extenderse mucho más allá del 27 de septiembre. La respuesta de las autoridades civiles ha variado desde la indiferencia hasta la preocupación activa. En algunos lugares, las autoridades están monitoreando grupos que han abrazado la profecía, preocupados por potenciales suicidios masivos o comportamiento destructivo cuando la fecha pase sin evento. Compañías han reportado pérdidas de productividad, mientras empleados distraídos por la profecía descuidan sus responsabilidades. Algunas escuelas han tenido que lidiar con padres que retiran a sus hijos o con estudiantes que se niegan a completar tareas porque el mundo está por terminar. El sistema legal ha visto un aumento en casos relacionados con personas que tomaron decisiones financieras irresponsables basadas en la creencia de que no habría consecuencias después del 27 de septiembre. A medida que nos acercamos al desenlace inevitable de esta situación, es crucial reflexionar sobre las lecciones profundas que podemos extraer, independientemente de lo que ocurra el 27 de septiembre. Si el rapto ocurriera, lo cual desde una perspectiva bíblica estricta parece altamente improbable, dado las claras declaraciones de Cristo, entonces todo este análisis sería irrelevante porque estaríamos en la presencia del Señor. Pero la probabilidad abrumadora, basada en las Escrituras y la historia, es que el 28 de septiembre amanecerá como cualquier otro día. La pregunta crucial es qué sucederá entonces con la fe de millones que pusieron su esperanza en una fecha específica. La historia sugiere que muchos experimentarán una crisis de fe devastadora. Algunos abandonarán el cristianismo completamente, sintiéndose traicionados y engañados. Otros entrarán en una depresión profunda, cuestionando todo lo que creyeron. Unos pocos, los más resilientes espiritualmente, aprenderán de la experiencia y emergerán con una fe más madura y bíblicamente fundamentada. El hermano Joshua enfrentará un momento de verdad que definirá su legado. Algunos falsos profetas del pasado han admitido su error y buscado perdón, aunque el daño ya estaba hecho. Otros han racionalizado su fracaso, argumentando que sus oraciones movieron a Dios a posponer el juicio, o que hubo un error en sus cálculos, procediendo a establecer una nueva fecha. Algunos simplemente desaparecen, dejando a sus seguidores abandonados y confundidos. La manera en que Joshua responda revelará mucho sobre su carácter y sus verdaderas motivaciones. Si fue genuinamente engañado, esperaríamos ver arrepentimiento y humildad. Si fue un engañador consciente, probablemente veremos excusas y racionalizaciones. El tiempo revelará la verdad que ahora está oculta. La Iglesia en su conjunto enfrentará la monumental tarea de reconstrucción después de esta crisis. Pastores tendrán que reunir congregaciones fracturadas, sanar heridas profundas, restaurar la confianza perdida. Será necesario un periodo de enseñanza intensiva sobre principios hermenéuticos sólidos, la naturaleza de la revelación bíblica y cómo discernir la verdad del error. Las denominaciones tendrán que evaluar cómo permitieron que sus miembros fueran tan vulnerables a enseñanzas no bíblicas. Seminarios y escuelas bíblicas necesitarán revisar sus currículos para asegurar que los futuros líderes estén mejor equipados para guiar a sus rebaños a través de crisis similares. La recuperación será larga y dolorosa, pero podría resultar en una iglesia más madura y bíblicamente alfabetizada. El mundo incrédulo observará el aftermath con una mezcla de diversión y desdén. Los medios de comunicación tendrán un día de campo documentando la desilusión y el caos. Los ateos militantes usarán esto como munición en su guerra contra la religión. Los escépticos se sentirán validados en su rechazo del cristianismo.
el daño al testimonio cristiano será incalculable. Tomará años, posiblemente décadas, recuperar la credibilidad perdida. Cada futuro intento de evangelización será recibido con el recordatorio burlón de cuando los cristianos creyeron que el mundo terminaría el 27 de septiembre. Esta es la consecuencia trágica, pero predecible, de poner fechas a lo que Dios ha elegido mantener oculto. Sin embargo, no todo será pérdida. Algunas de las transformaciones genuinas que ocurrieron persistirán. Matrimonios genuinamente restaurados permanecerán unidos. Adictos verdaderamente liberados continuarán sobrios. Personas authentically convertidas seguirán a Cristo. El Espíritu Santo puede usar incluso nuestros errores para sus propósitos soberanos. Además, esta crisis habrá servido como una llamada de atención para muchos creyentes tibios. La realidad de que Cristo verdaderamente regresará algún día, aunque no sepamos cuándo, habrá sido grabada indeleblemente en sus conciencias. La urgencia de vivir preparados, aunque mal dirigida hacia una fecha específica, puede ser redirigida hacia una vigilancia constante y bíblica. La lección más importante que debemos aprender es la supremacía absoluta de la palabra de Dios sobre cualquier experiencia, visión, sueño o profecía moderna. Las Escrituras son nuestra única regla infalible de fe y práctica. Cuando cualquier enseñanza, no importa cuán convincente o acompañada de señales aparentes, contradice la clara enseñanza bíblica, debe ser rechazada. Esto no es fanatismo ni cerrazón mental, es fidelidad a la revelación divina. Dios no se contradice a sí mismo. Si Cristo dijo que nadie conoce el día ni la hora, entonces nadie conoce el día ni la hora. Punto. No hay lugar para reinterpretaciones creativas o excepciones especiales. La humildad de aceptar los límites de nuestro conocimiento es una virtud espiritual que esta crisis ha demostrado que muchos carecen. Mientras cerramos este análisis exhaustivo, la exhortación final debe ser volver a las antiguas sendas, a la fe una vez dada a los santos. Necesitamos recuperar la sobriedad bíblica, el estudio diligente de las Escrituras, la sumisión humilde a lo que Dios ha revelado y a lo que ha elegido no revelar. El sensacionalismo profético puede atraer multitudes y generar emoción temporal, pero solo la verdad bíblica sólida puede producir discípulos maduros que permanezcan firmes cuando las tormentas de engaño soplen. La Iglesia necesita despertar no a fechas y especulaciones, sino a la santidad, la oración, el amor, el servicio y la gran comisión. Cristo volverá, de eso no hay duda. Pero hasta ese día, sea mañana o en 1000 años, nuestra tarea es clara: ocuparnos en los negocios del Padre hasta que Él venga. No necesitamos conocer el día para estar listos. Necesitamos conocer a Cristo y vivir cada día en comunión con Él, sirviendo fielmente en el lugar donde nos ha puesto, siendo luz y sal en un mundo que desesperadamente necesita el Evangelio. Esta es la verdadera preparación para su venida, cuando quiera que ocurra. Maranata, ven Señor Jesús, pero hasta entonces, ayúdanos a ser fieles siervos que cuando vengas nos encuentres haciendo tu voluntad. Si has llegado hasta este momento del video, significa que el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón durante estos minutos que hemos compartido juntos. No es casualidad que hayas permanecido hasta el final, porque Dios tiene un mensaje específico para tu vida en este día. Queremos escuchar tu testimonio y saber cómo esta palabra ha resonado en tu espíritu. Escribe en los comentarios: "Yo sentí la voz de Dios en este video", y comparte con nuestra comunidad de fe cómo el Señor te ha ministrado a través de esta enseñanza. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para fortalecer su fe en estos tiempos proféticos tan cruciales que estamos viviendo. Esta es más que una simple invitación a interactuar. Es un llamado a formar parte de una familia espiritual que busca la verdad en las Sagradas Escrituras. Por eso te pedimos que te suscribas al canal, activando la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguna revelación que Dios nos está mostrando en estos últimos días. Tu like no es solo un apoyo al contenido,
Es una manera de hacer que este mensaje alcance a más almas sedientas de la verdad bíblica. Cada vez que compartes este video con alguien, te conviertes en un instrumento en las manos del Señor para llevar claridad y discernimiento a quienes están confundidos o necesitan dirección divina. En la pantalla final encontrarás el próximo video que hemos preparado especialmente para ti, donde continuaremos explorando las profundidades de la palabra de Dios y desentrañando los misterios que el Señor está revelando a su iglesia en esta hora final. Que el Dios Todopoderoso derrame sobre tu vida bendiciones sobreabundantes, que su paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que su gracia te acompañe todos los días hasta su glorioso regreso.